Hola, ¿cómo están? Miren, esta es una entrevista muy especial porque viene Carlos desde Barcelona, España. Es la segunda vez que nos visita. La primera vez nos conocimos en aquel octubre del año 2025. Casi fue como de entrada por salida, cuestiones de agenda propia de él. Pero hoy vamos a conocerlo un poco más en profundidad porque él es devoto de la Santa Muerte y sus creencias lo han traído hasta acá. Carlos nos ha platicado que es filósofo. Uh-huh. ¿Es así, Carlos? Sí, yo estudié filosofía en la Universidad Autónoma de Barcelona, allí en España, y bueno, y actualmente me dedico a ser profesor de temas esotéricos. Tengo una escuela que se llama Aula Arcana y bueno, pues como tú bien has dicho, soy también devoto de la Santa Muerte desde hace unos 10-11 años más o menos. Esta escuela que comentas, ¿dónde la encuentran la gente? Es online. De momento sí que es cierto que a un evento presencial haré, pero de momento está siendo online. Si buscan Aula Arcana en Instagram o aulaarcana.es en internet, y allí encontrarán los cursos y lo que yo ofrezco. Ahí tienen, entonces para que le echen también ustedes un ojo, vean cómo esto se está trabajando del otro lado pues ya no del arroyo ni del río, sino del océano, ¿no? Allá para la vieja tierra española. Y bueno, Carlos, parte de esto es volver a la pregunta que hicimos, que lamentablemente por fallas técnicas no se capturó, pero es la siguiente. Carlos es filósofo, que como ustedes saben, público, también tengo la misma profesión de filosofía por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y hay una pregunta detonante para esto. ¿Qué hacen, Carlos, dos filósofos creyendo en la Santa Muerte? ¿Qué no se supone que los filósofos son de uso de la razón, el logos, muy lógicos y hasta ateos? Buena pregunta. Mira, aquí yo diré que para mí la muerte es una certeza. Es una de las certezas, de las pocas certezas filosóficas que puedo encontrar, ¿no? Si me pongo cartesiano. Pienso, existo y en algún momento sé que voy a dejar de existir, ¿no? Entonces, para mí la muerte es una certeza por un lado. Luego, por otro lado, la muerte también tiene una parte de conocer lo divino. O sea, para mí la muerte es una iniciación porque es un umbral que hay que cruzar, pero la muerte también de alguna manera es aquello que me aproxima al misterio, a la gran pregunta: ¿qué hay más allá? ¿Dónde va la conciencia? ¿Qué es lo que ocurre con aquello que no es material? Y precisamente por ello, para mí la muerte implica, por un lado, un trabajo filosófico, ¿no? de autoconocimiento, pero luego también un trabajo gnóstico, gnológico, ¿no? de conocer a la propia muerte y de experimentar con ella, no para convertirme en un sabio, pero sí al menos como para hacerme amigo de la muerte y que cuando llegue pues al menos pueda abrazarla y tener como tiene que ser, ¿no? Un buen morir. Un buen morir. Ahorita llegamos a ese punto. Para ti, Carlos, la muerte es una cuestión de gnosis, de conocimiento general, pero ¿de dónde viene? ¿De cuestiones intuitivas, experienciales? ¿De dónde lo bajas? Tiene por un lado una parte simbólica que siempre me ha atraído. O sea, yo conocí a la Santa Muerte, yo tendría 19-20 años, y la conocí en un contexto de una revista, un reportaje muy amarillista, ¿no? Y a partir de ese reportaje, pues por supuesto me llamó mucho la atención su imagen, pero me llamó la atención porque, claro, en Europa, de donde yo vengo, la parca es completamente negativa. La muerte en sí es vista como algo completamente negativo. Yo, sin embargo, veía gente de todas las clases, de todo tipo, rindiéndole una devoción muy amorosa, muy colorida, muy alegre, ¿no? Y me contrastaba eso. Y, por supuesto, esa parte de simbología me llamó. Luego hubo una parte intuitiva, ¿no? Como que algo me llamaba más allá de la razón y la lógica en eso, ¿no? Y decidí, pues, yo que siempre he sido creyente, ¿no? Decir, pues, voy a pedirle, voy a preguntarle. Y luego, después de esa parte intuitiva donde decidí preguntar y pedir, es cuando viene la experiencial, que es cuando ella me cumplió cosas, me hizo cosas que yo dije, ahora de esto ha ocurrido esto. No puedo negarlo o no quiero negarlo ni siquiera porque me parece una falta de respeto, ¿no? Entonces, a partir de ahí se suman una serie de cosas que hacen que, por supuesto, pues yo me interese en la Santa Muerte y acabe pues aquí en México, 10 años, casi 11 años después. 11 años después. Sí, casi, o sea, 2016 más o menos es cuando yo empecé el culto allí en España. En España. De hecho, allá en España, ¿cómo es visto esto del culto de la Santa Muerte? Allá estás en Barcelona, sí. Ahí, ¿cómo se ve en España? Mira, mal, o sea, no
no nos engañemos, hay mucho prejuicio, hay mucha visión sesgada. Lo que llega de la santa muchas veces es la santa o de la magia negra, o de los narcos, o de los criminales, ¿no? Y claro, luego realmente la visión que llega es muy sesgada, porque obviamente nosotros tenemos nuestro punto de vista español, ¿no? Que pues le lanza ese prejuicio, ¿no? Contra Latinoamérica entera, literalmente. Y claro, cuando ya le pones ese prejuicio y encima la poca información que llega, porque practicantes de verdad en España no hay tanto realmente. Pues claro, si le sumas la falta de información con el prejuicio, pues por supuesto es una cosa que llama la atención, ¿no? O sea, yo por ejemplo le digo a mi madre ahora que vengo aquí a la procesión de la Santa Muerte y ahora no le pasa nada, pero se lo hubiera dicho hace 5 años y entra en pánico. Claro, ahora ya la conoce, ya entiende. Mi madre incluso hasta alguna vez le ha puesto alguna velita, ¿no? Para que me cuide. Claro, ya se ha implicado de otra manera. O sea, entonces ya ha entendido que realmente no estamos hablando del mal o el diablo, no, estamos hablando de la muerte, que es neutra, no es buena ni mala, es para todos, y es de alguna manera, ¿no? Algo que cuando lo entiendes de ese punto entiendes, ¿no? Que trata igual a todo el mundo, y por lo tanto, independientemente de quién seas y cómo seas, pues ella va a ir a por ti, y no por malo, sino porque es la ley de existencia, ¿no? Y claro, entonces desde España la verdad el prejuicio está fuerte. Sí que es cierto que ahora poco a poco se va rompiendo, se va conociendo, pero igualmente aún está muy arraigado. Allá en España, ¿has conocido algunos practicantes del culto, o realmente empezaste tú siendo uno de los primeros ahí en Barcelona? ¿O cómo? Yo empecé solo y recuerdo que lo que hacía en esa época era meterme en Facebook, meterme en grupos del culto a la Santa Muerte de aquí de México y leer, investigar, preguntar y relacionarme como para que me viniera información de aquí. Claro, gente de practicante de aquí que me dijeran un poco qué hacen, ¿no? Y por qué la manzana, y por qué cigarros, y por qué bebidas alcohólicas, y qué días son los especiales, y por qué se le reza y cómo se le reza. Claro, yo buscaba esa información, pero yo lo hice solo. Luego sí, más adelante conocí otros devotos, o sea, sé que hay más, y sé que la gran mayoría son como yo, son gente que ha empezado a solas porque no hay realmente una comunidad fuerte. De hecho, el único altar a la Santa Muerte que conozco en Barcelona está en un restaurante mexicano y está a modo de souvenir exótico realmente, no tanto como realmente un lugar de culto. Ajá. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Es muy gracioso, yo fui a ese restaurante, ¿no? Y como devoto yo me senté, le recé, me fui, luego me senté en la mesa y claro, de repente me di cuenta que todo el restaurante me estaba mirando. Claro, porque yo lo vi como, no, está aquí, hay que presentar los respetos. Claro, de repente, claro, todos se dieron cuenta de que había la Santa Muerte y que había alguien que le estaba rezando, ¿no? De repente, es una heterodoxia que allí no se encuentra. Y ahí, bueno, pues a los mexicanos a lo mejor no se les hizo extraño, ¿no? Porque pues la tenían ahí, sabían que era parte del contexto, claro, pero dijeron, miren, pero el resto que eran, supongo, españoles. Sí, exacto. ¿Qué dijeron tus conciudadanos? Claro, se quedaron como, ¿y tú crees? Sí, muy bien, ¿no? Y no es mala, no es narco, no es... Claro, empiezan todas las preguntas, ¿no? De en batería para entenderlo, claro. Explicar el culto a alguien que no tiene ni idea, pues obviamente es un contexto muy grande que hay que darle, pero sí intento darlo para que la gente no se asuste. Eso, ¿te cansa explicar? Buena pregunta. No, realmente no, porque me lo he tomado un poco como una misión personal también. Okay. Como una forma de que cuando la gente me pregunta también romper el prejuicio, ¿no? Igual que una de las cosas que, ahora que estoy viviendo en México, ¿no? Es directamente sumergirme en esta cultura para entenderlo mejor, para entender su idiosincrasia, para entender sus orígenes, para entender sus formas. Y claro, eso me ayuda a explicarme aún mejor, ¿no? Esas cosas que luego son prejuiciosas, que precisamente en España hay muchas. Dentro de los prejuicios, ¿a ti alguna vez te han llegado rumores o te han señalado de ser malo, o que estás del lado malo de la sociedad por el hecho de creer en la muerte? Por supuesto. O sea, por supuesto. ¿Así te ha pasado? Sí. O sea, válgame, ¿cómo así? Desde gente que piensa que solo por ser devoto ya hago apropiación cultural, ¿no? Desde ya acusaciones, ¿no? Que ya van un poco de qué pasa, ¿no? O sea, una persona de Sudamérica puede tener una fe que tiene que ver con China o con los germanos
germánicos, pero un español no puede tener relación con la Santa Muerte, que precisamente su simbología inevitablemente tiene que ver con el mestizaje. Ajá. Pues claro, entonces sí, o sea, eso pues sí. Y por otro lado también ha habido gente que piensa que solo por estar con la Santa Muerte ya estoy haciendo pactos, magia negra, cuando yo precisamente con la Santa Muerte lo que tengo es como una relación de madre-hijo, ¿no? Yo la llamo madre, es mi madre espiritual, yo acudo a ella cuando tengo un problema o cuando simplemente necesito consuelo y recordarme un poco a mí mismo de que lo único verdaderamente en la vida que importa es la hora, que ella un día vendrá y me llevará y está bien, ¿sabes? Y me da paz esa idea, ¿no? La idea de que incluso en la muerte me he hecho amiga de la muerte antes de que llegue, de alguna manera. Ahí está, en resumen, muy buen resumen. Y creo que sí, obviamente la gente lo piensa, luego a la que hablan contigo y razonas y lo ven dicen, vale. Pero sobre todo lo más fuerte así que la gente critica tiene que ver más, ¿no?, con el hecho de que muchas veces no soy mexicano. Y yo lo entiendo, obviamente no soy mexicano y por eso estoy aprendiendo, ¿no? Pero creo que aquí hay que diferenciar entre apropiación cultural y apreciación cultural, que también es un término interesante, ¿no? El hecho de que ames una cultura y que por fe te unas a ella. Dentro de esa investigación, de esa ser autodidacta del culto de la muerte, ¿cómo es que diste con nosotros aquí del culto de la Santa Muerte aquí en la Noria San Pantaleón? Pues mira, conocí a una chica por Instagram que se llama Flor Castañeda, que es fotoreportera. Flor ahora es una grandísima amiga. Y Flor, pues nada, empezamos a contactar porque ella estaba haciendo un reportaje sobre la Santa Muerte y ella me habló de Zacatecas, me habló de la Noria, me habló de todo esto y me dijo, oye, estaría genial que lo conocieras. Y un día dije, pues ¿por qué no? Me voy a México y me voy a conocerte. Y cogí un autobús de Ciudad de México a Zacatecas en octubre del año pasado. Vinimos aquí, conocimos tanto Zacatecas como la Noria, como Sombrerete, la zona, el culto. Te conocí a ti, conocí a don Rafaeles. Raúl. Don Raúl, perdón. Claro, entonces conocí, claro, ya desde otro punto. Claro, ya había estado en Tepito, ya había estado en otros lugares, pero no conocía, ¿no?, uno de los orígenes tan fuertes que es este. Y sí, realmente yo conocí esto a través de esta amiga que está haciendo un trabajo muy bueno precisamente de documentación de todas estas fiestas, todo este culto. Y a partir de aquí pues tuve la fortuna o ella misma que me guió hasta aquí para conocer este sitio. ¿Qué diferencias has encontrado en esa visión tuya entre Tepito y la Noria? Muy buena esa pregunta. Mira, me di cuenta que, por ejemplo, en Tepito la gente es más mercantilista, diría yo. No quiero despreciar, porque no es el objetivo, para nada, en absoluto. Todos hemos hecho en algún momento un trato a la santa de quiero esto, te doy esto, porque lo necesito. No, pero sí que me di cuenta que hay más gente que quizá va en ese aspecto. Pero claro, hablo desde mi visión sesgada y obviamente no tengo tanta experiencia, pero sí que quizá veo que hay más... un trato más, no sé cómo decirlo, más callejero, más del tú a tú. Claro, como es un lugar de paso donde está, por ejemplo, el altar de Doña Queta, ¿no? Pues claro, es otra cosa. Aquí, por ejemplo, vienes y te metes en un recinto que da más lugar a la reflexión, da más lugar a la introspección. Claro, yo aquí en Sombrerete puedo sentarme ahí dentro y estar un rato sentado. Y en Tepito no puedo, ¿sabes? Porque directamente es un altar en la calle que está en vidrio y que la interacción es muy distinta también. Y creo que es sobre todo eso, ¿no? Pero creo que en el fondo... aquí, o sea, yo creo que la esencia es la misma, porque en el fondo yo lo que vi cuando fui a Tepito es gente de todas clases sociales pidiendo, algunos con lágrimas en los ojos, otros con una sonrisa, otros con miedo, otros con esperanza. Y es lo que veo aquí también. En el fondo veo gente que tiene esperanzas, tiene miedos, tiene angustias, tiene amores, tiene dolores y vienen de alguna manera a dialogar con la muerte para ver cómo hacer eso, ¿no? Cada uno tendrá sus particularidades, ¿no? Una cosa que, por ejemplo, veo mucho en Tepito es la manzana con cigarros o manzana con inciensos o manzana con alcohol, ¿no? Luego, como una cosa que la gente ya tiene como costumbre. Una cosa que también me llamó la atención en Tepito es ver trabajos mágicos, poquitos, ¿de acuerdo? Es una cosa que vi acerca del lugar del culto. O sea, hay gente que dejaba alguna cosita que yo identificaba como un trabajo mágico, ¿no? Sí, aquí, por ejemplo, no lo he visto, no sé si lo hay, pero claro, aquí veo esa parte quizá más de llamarla porque la necesitas para un trato, para un pacto, para un intercambio de alguna manera. Ok, entonces podríamos decir que la diferencia es que aquí es para peticiones concretas y allá es
más como para trabajos espirituales, un amarre, por decirlo de esa manera. Sí, no, porque luego también va gente que es súper devota y simplemente reza y pide, está. simplemente, exactamente. O sea, okay. De hecho, la guardiana de Tepito, ¿no? Doña Queta, precisamente ella dice que no hace ni trabajos ni hace cosas y que ella les encomienda a la Santa Muerte y que adiós y ya está. Y precisamente, ¿no? Pero claro, también en Ciudad de México hay que tener en cuenta el contexto de que estamos en una ciudad gigante con muchísima gente que practica magia, con mercados como el Sonora, ¿no? Que obviamente ya abren una posibilidad, ¿no? Muy diferente de eso. Bueno, tú vas al Sonora y ves a la Santa Muerte en todas partes. Y sobre todo lo que recibes de la Santa Muerte es la idea de pídele y ofrécele y tendrás. Claro, yo creo que de ahí surge mucho esa idea. Pídele, ofrécele y lo obtendrás. A ver, miren, vamos a centrarnos en el pedir. Nosotros hemos detectado que la gente no sabe pedir. Y ante esa falta de estructura en la petición, sale a veces esa idea de venganza, ¿no? Que te quita lo que te da, etcétera. Y nosotros hemos detectado eso, ¿verdad? Santa Muerte, por favor, dame dinero el lunes para ir a Zacatecas. Yo te lo agradeceré. Así general, por ejemplo, esa es la petición general. Pues te llegan los 500 para el pasaje, que es lo que te sale. Pero ya te quedas porque ya no tienes con qué regresarte o ya te asaltaron y te robaron. Y dices tú, es que no le he ido a agradecer y ya me quito. Y en ese punto de petición, ¿tú cómo lo entiendes? Yo te lo comento así general, de que hay algo ahí, hay una falla. ¿Tú la has detectado? ¿Qué has visto? ¿Qué has deducido incluso? Mira, para mí trabajas eso. Para mí pedirle a la muerte es mover una fuerza cósmica, vamos a decirlo así. Claro, como fuerza cósmica, lo que de alguna manera es, dime qué pides y te diré lo que cuesta. Como toda magia, como toda acción religiosa espiritual, es decir, todo tiene un precio. Y no un precio en un sentido peyorativo o maligno del concepto, sino un precio en el sentido de que si yo quiero coger ese vaso, tengo que levantarme, tengo que tomarlo y tengo que acercarlo. Es un precio, es un gasto, es un movimiento, es una energía que tiene que moverse hacia algún lado. Cuando tú pides algo, tienes que tener en cuenta qué estás pidiendo, cómo lo estás pidiendo y qué quieres. Claro, tú has dicho el ejemplo, ¿no? Quiero dinero para ir a Zacatecas. Claro, el dinero puede venirte porque mañana te encuentres 500 pesos en el suelo o puede venirte porque mañana te atropellen y tengas una indemnización de 10.000 pesos. Claro, no has especificado, no hay una... Luego, además, tienes que tener en cuenta que según lo que pidas es lo que vas a tener que hacer. Y no solo, desde mi punto de vista, no solo se trata de acciones devocionales, no solo se trata solo de ir de rodillas o de poner una vela o de poner un tequila, no. Creo que también se basa en, una vez lo has pedido, te has movido para conseguirlo, has logrado también hacer que ese esfuerzo, ¿no? De alguna manera para que eso llegue sea más fácil para a quien le pides, porque de alguna manera tú estás poniendo posibilidades a su favor. Claro, yo creo que sobre todo la gente cuando pide muchas veces también se olvida de que de alguna manera todo tiene un precio y necesitas moverlo, no vendrán las cosas de gratis. Y yo creo que es un poco eso, ¿no? El hecho de que necesita la gente entender de que pedir es también poner sobre la mesa lo que tú vas a mover y lo que tú vas a hacer y lo que tú vas a dar, pero para de alguna manera compensar ese movimiento energético. Yo no puedo pedir el trabajo de mi vida y no echar un currículum en ningún sitio. No llegará. Yo no puedo pedir salud a mi persona querida y que luego esa persona pues esté mal cuidada, esté mal atendida, esté en un lugar feo por mi culpa. Claro, entonces no es consecuente. Y creo que sobre todo lo que las peticiones exigen es mucha consecuencia. Bien dijiste, ¿no? En el pedir está el dar. Exacto. Pero también el cómo no quitar, cómo no me quites lo que ya me diste, ¿no? Es exacto. Lo implícito ahí. Entonces, esas pequeñas cuestiones son ya de cierta profundidad esotérica, en el sentido de ese conocimiento que no está ahí público, ¿verdad? Que no se hace tan fácil de divulgar, sino que ya muchas veces se entiende. A veces de ensayo y error, y otras preguntando a veces en los lugares de culto. Ahora, y esta es una pregunta un tanto introspectiva. ¿Qué te hace a ti sentir esta creencia en la Santa Muerte? ¿Qué me hace sentir? Buena pregunta. Yo creo que lo primero es paz.
Paz porque, como te he dicho antes, me he hecho amigo de la muerte antes de que llegue. Y de alguna manera yo ya veo a la muerte no como el final y la maldición y el no, sino como el paso, como la vía, como de alguna manera el misterio que tengo que vivir en mi carne y en mi espíritu, obviamente, para entender la divinidad en su profundidad, ¿no? De alguna manera es una iniciación para mí la muerte. Y precisamente porque esa parte de iniciación, ¿no? de acercarme a lo divino, es precisamente un culto, un trato que lo que me ha dado es esa paz y esa alegría, curiosamente, de vivir. Cuando más he estado en el culto de la Santa Muerte, más aprecio he tenido por la vida en el momento en el que estoy. Independientemente del si va mal, va bien, ¿no? De alguna manera el estar en este momento, ¿no? Es lo que me ha ofrecido, ¿no? La Santa Muerte, el entender que esto es lo que tengo. Entonces, de cierta manera, la muerte te hace sentir vivo también, sí, junto claro. con paz, una vivencia pacífica, en tranquilidad. Sí, ¿Va por ahí? Sí, por supuesto, porque, o sea, yo no soy perfecto. Yo la he cagado en la vida un millón de veces. O sea, y la he cagado y he sido mala persona en ocasiones, y he sido muy buena persona en otras ocasiones, y he sido terrible y he sido, pues, normal. Entonces, ¿qué pasa? Que la muerte lo que me enseña precisamente son valores, ¿no? Y obviamente cuesta. Y la Santa Muerte, igual que, mira, hablábamos de lo que tú decías, ¿no? Igual que me ha dado, también me ha quitado. Y me ha quitado por dos partes. Una, para que aprenda una lección, y por otra parte también para que, por otra parte, lo que no me convenía. Ha sido equitativa en ambas partes cuando me ha tenido que quitar. Y precisamente por ello, la Santa Muerte de alguna manera me transmite, ¿no? esa enseñanza de querer vivir en paz y de entender de que todos somos iguales y de que nadie es superior, nadie es inferior, y de que creo que estamos mejor en paz que en conflicto. Creo que estamos mucho mejor simplemente entendiéndonos entre nosotros que intentando matarnos entre nosotros, ¿no? Porque la muerte ya va a llegar, no hace falta acelerarla. Entonces, precisamente por eso que siento que me ha dado paz y me ha puesto mucho en mi sitio muchas veces, y me ha hecho muchas veces ver cómo mi ego me estaba diciendo: te estás viniendo más arriba que España, o sea, literalmente. Okay. Entonces dices: bájate, Carlos, porque tienes que aprender un poco de que tú eres igual a esa señora, a este niño, a este señor, a esta persona, y tienes que tratarlos a todos por igual. Ese es buen punto, ¿no? Te ha dado en el ego. Sí, me ha dado en el ego muchas veces, y me ha dado fuerte, y muchas veces es una colleja de esas que te das cuenta que dices: la necesitaba, y normalmente te das cuenta que la necesitas cuando ya te la han dado. Ahí está. ¿Recomendarías a las personas que te van a ver venir a visitar la Noria, venir a visitar no solamente, pues, el patrimonio cultural que es el Templo de San Pantaleón, sino ya esta cuestión de misticismo que es el culto de la Santa Muerte? Ay, por supuesto. Creo que de hecho es una de las partes más interesantes de este lugar. O sea, obviamente hay un contexto histórico, si no tengo mal entendido, es uno de los pueblos más antiguos de México. Claro, estamos hablando de un contexto que ya es increíble. Claro, luego cuando ves el culto a la Santa Muerte aquí y entiendes que es uno de los lugares de origen, o si no el lugar de origen directamente, claro, creo que precisamente por ello es uno de los grandes valores culturales de este lugar. El hecho de entender de que una de las devociones que más está creciendo en México en los últimos 20 años y que precisamente está llegando a nivel internacional, que hay devotos en Japón, hay devotos en Estados Unidos, en España, en otros lugares. Claro, pero creo que precisamente conocer el origen y el culto, creo que es uno de sus grandes valores, ¿no? Porque entiendes el lugar, entiendes por qué se le pedía, entiendes su contexto, ¿no? La minería, pues la gente que sufría, la gente que moría, la gente que necesitaba hacerse amiga de esa muerte. Y creo que precisamente conocer el culto a la Santa Muerte, y igual que lo digo de la Noria San Pantaleón, lo digo de Ciudad de México, lo digo de Catemaco, lo digo de otros lugares. Creo que es parte de la idiosincrasia de la cultura mexicana, y creo que ya no la podemos obviar, porque incluso a nivel internacional incluso se ha tomado la imagen de la Santa Muerte ya como algo oriundo mexicano que de alguna manera representa en parte a México. Un ejemplo, y lo siento porque de hecho fue uno de los primeros contactos que tuve también con la Santa Muerte. Horrible, no lo recomiendo. Breaking Bad.
La escena en la que aparecen dos tíos en Breaking Bad, o sea, tirados en el suelo, avanzando hasta llegar a un altar, ¿no? Claro, es una imagen súper gringa, súper prejuiciosa, ¿no? Porque estás poniendo en el altar, que los hay también, ¿no? Para que maten a ese señor, pero luego también estás sesgando toda una visión de toda una cultura, y precisamente que yo creo que conocer lugares como La Noria, Tepito, Catemaco, creo que precisamente es parte de la riqueza cultural de este país, su misticismo. Su misticismo. Fíjate, te comparto. Ahorita en la fiesta que justamente estamos grabando, está en el mero 27 de julio, aquí hay unas congregaciones. Ya has visto varias peregrinaciones, ¿verdad? Que vienen principalmente de Fresnillo. Esa idea de congregación no es nueva, porque fíjate que echándonos un clavado al Archivo General de la Nación encontramos una congregación de la Buena Muerte, que era jesuita. No aquí en La Noria, pero en el México virreinal. Era de 1726 y tenía hasta rendición de cuentas hasta por 1746, 1750, ¿no? Y esa idea, pues, de buena muerte, ¿crees tú que las congregaciones, por ejemplo, las personas que viste, que incluso acompañaste, ¿no? Que acompañaste en una de esas peregrinaciones, te tocó el camino, ¿ves tú ahí todavía vigente esta idea de la buena muerte, o ya de plano ha quedado opaca ante estos cambios socioculturales? No, yo creo que la buena muerte, entendida como el buen morir, el morir creo que está muy presente con la Santa Muerte, porque muchas veces a la Santa Muerte le pides no te lleves a esta persona, pero a la Santa Muerte también le puedes decir llega tarde, pero llega bien. O sea, creo que precisamente, ¿no? Es uno de los kits, ¿no? Que yo le digo mucho yo a ella en plan cariñoso, ¿no? Le digo, mira, yo te quiero, pero si puedes llegar tarde mejor, y si llegas bien, pues aún mejor, ¿no? Claro, porque en el fondo el buen morir creo que tiene que ver con esa paz interior que adquieres cuando eres consciente de la muerte en su plenitud. No hay buen morir si hay resistencia a la muerte. Y precisamente el culto a la Santa Muerte creo que mantiene esa idea del buen morir, aunque sea simplemente por el hecho de que estás tratando con la parca, con la flaca, ¿no? Y de alguna manera ella es la que le tienes que admitir que un día sí o sí te toca. Y creo que ese primer paso, el de hacerte esa amistad, es lo que te da ese primer buen morir. Luego, por supuesto, hay una parte que más mística, ¿no? Que tiene que ver, pues, morir de una manera más sagrada, morir de una manera consagrada, pero realmente el buen morir para mí tiene que ver simplemente con entender de que llega, y que cuando llegue, en lugar de resistirte, la abraces. Entonces, esta vigencia de la buena muerte todavía detectas tú que se refleja en las congregaciones que han venido. Por supuesto, la naturaleza es diferente. Aquella era jesuita, era de carácter religioso, católico, ¿no? Pero ahora es más social, cultural. Pero la idea sigue estando ahí: congregación y buena muerte, ¿no? Ya en 300 años de diferencia, pues no es poca cosa, pero sigue, ¿no? Sigue estando ahí, y nos hace ver, pues, ya un poquito este tema histórico, ¿no? De cómo indirectamente, a lo mejor a nivel católico, a nivel ya profundo del dogma apostólico romano, se le adora. Claro, aquí es yo les digo que son admiradores de closet. Claro, además creo que aquí hay una mezcla muy interesante que es lo que hace, creo, que el culto a la Santa Muerte sea tan único, que hay un pasado prehispánico que no se puede negar. Exacto. Claro, y precisamente ese pasado prehispánico, que por eso a mí me encanta estudiar ese tema, porque me ayuda a entender el contexto de la muerte, me ayuda a entender el contexto de cómo se ha percibido eso en esta cultura mexicana. Y creo que precisamente por ello, ¿no? Todo ese pasado hay que entenderlo como lo que es, como una convergencia, ¿no? Donde precisamente lo católico, con sus adoraciones, sus cosas como el usar el dolor como una forma de ofrenda, ¿no? El ir descalzo, el ir de rodillas, eso es muy católico realmente. Pero claro, luego también hay una parte que sin duda alguna la hace prehispánica, ¿no? Las danzas delante de su altar, el hecho de que se le ofrende comida y bebida. Eso ninguna iglesia católica, al menos en España, te acepta que entres con un tequila y un cigarro a dárselo al santo, ¿sabes? Claro, precisamente ahí es donde te das cuenta, ¿no? Esa mezcla de paganismo y cristianismo, que sin duda alguna es parte, ¿no? de ese origen, ¿no? Y creo que sí, obviamente el hecho de que se le adore o que se le reverencie también tiene que ver un poco con esa idea católica, ¿no? Porque en el fondo también la Santa Muerte en ocasiones ha venido a sustituir a la Virgen María cuando la Virgen María no te atendía. Es también un poco la santa de los desesperados, ¿no? La
santa de los que buscan soluciones y nadie les escucha porque a veces tienen vidas que son moralmente cuestionables o porque tienen de alguna manera una crítica y un señalamiento por parte de la oficialidad. Y creo que precisamente por ello esa adoración también muchas veces sustituye la de otras figuras, porque precisamente te ofrece esa capacidad de ser devoto, pero también te devuelve el no ser juzgado. Ahí está, mira, es un buen cierre en ese punto. Esperemos que la vida nos permita ver cómo sigue evolucionando el culto aquí en México, posteriormente en España contigo, allá a ver cómo te reciben, pues principalmente pues tú que los tienes cerquitas, los apostólicos romanos, más cercas que nosotros todavía, tú que los tienes ahí, a ver cómo el país de al lado, al país de al lado, cómo te reciben. Con el tiempo pues ya vamos a seguir en comunicación, esperemos que nos mandes fotos incluso para decirles aquí a la gente, miren cómo está Carlos allá en España, cómo está creciendo el culto en España sin que sea una apropiación o cosas así, porque esto pues ni siquiera puede ser registrado por derechos de autor ni absolutamente nada, ¿no? O sea, ¿quién va a ser el dueño de estas ideas? Nadie. Entonces no podemos hablar de esas cuestiones, pero sí hablar de cómo ya cruzó el culto, cruzó el océano. ¿Cómo se fue al otro lado? Ahora ya les estamos regresando un poquito a Europa, allá al viejo continente un poquito, decirles, miren, esto hemos hecho con aquellas ideas. Con lo que nos traje. Acá ya con México, la sincronicidad prehispánica, religiosa, novohispana, miren, aquí ya se desarrolló en este culto, que aquí, bueno, tiene un origen un poco más minero, pero no se descarta el tema virreinal, ¿no? Con aquella Santa Muerte, Buena Muerte que ponían los españoles en sus testamentos en 1700 y pico. En todo caso, la evolución de esto pues nos arroja una última pregunta. ¿Qué tendría que pasar, Carlos, para que dejes de creer en la Santa Muerte? Yo creo que... Es que fíjate lo que te digo, incluso cuando me he ido peor en la vida, incluso cuando recuerdo los peores momentos de mi existencia, nunca he encontrado un punto que diga no, porque sé que la muerte, es lo que te he dicho antes, es una certeza, sé que llega, y sé que llega y sé que es un umbral que está ahí. Incluso también yo una cosa que proyecto sobre ella es, mi proyecto porque es mi creencia, ¿no? En ese aspecto más personal, pero no creo que ella sea ni buena ni mala, y por lo tanto ella a veces también tiene que dejar que a veces lo malo te tenga que ocurrir. No toda la vida es buena, y a veces te tiene que ocurrir porque tienes que aprender, tienes que crecer, tienes que evolucionar, o simplemente porque tienes una lección que aprender, o simplemente algo que de alguna manera acción-reacción te ha tocado, ¿no? Si eres un gilipollas, te pasan cosas de gilipollas, y eso pues a mí me ha pasado y le pasará a mucha más gente. Entonces creo que precisamente por ello no hay nada que no me haga dejar de creer, porque incluso aunque yo le pida y no me cumpla, no dejo de creer en ella, porque me ha pasado, le he pedido y a veces no ha llegado, y luego cuando lo miro con perspectiva digo, gracias a que no llegó, he aprendido esto, he vivido esto, he logrado esto, y ahí es donde vuelvo al ego, ¿no? Es decir, muchas veces pensamos, ¿no?, que una fe tiene que de alguna manera compensarnos como si fuéramos niños malcriados, cuando realmente yo creo que una fe muchas veces es más bien una lección tras otra, y entender de que a veces aunque pidas se te da, a veces también vas a pedir y mamá te va a decir, no, hoy no te toca, porque hoy tienes que vivir de esta manera y no como tu ego piensa que debería ser mejor. Y creo que precisamente por ello ya tengo una fe un poco fanática para algunos, pero no hay nada que me haga descreer en la Santa Muerte. Ya está arraigada esa creencia, ¿no? Esa firme creencia. Exacto. Como una cuestión metafísica, ¿verdad? Exacto. Bien, Carlos, pues bien, terminamos con este episodio. Hay mucho, podríamos estar horas y horas aquí hablando, señores, horas, pero esas horas las vamos a dividir para las próximas visitas de Carlos, porque tanto él como nosotros vamos a seguir madurando en el culto, penetrando en ideas, refinando algunas que ya andan ahí tradicionalmente, refinándolas para evitar a veces que se les asignen significados equivocados, se usen de maneras equivocadas que conduzcan a errores o a males, dañando al prójimo o hasta uno mismo, ¿no? Por poner un ejemplo, no llegar a extremos de cortarse una vena por pedir un favor a la muerte, porque no lo necesita, no necesita tantos extremos. Entonces, eso es parte del trabajo. Y bueno, Carlos, pues mira que muchísimas gracias. El tiempo todo recompensa.
La muerte también, a veces también quita, pero como comentas tú, a manera de aprendizaje, esperemos que las personas se lleven algo bastante positivo porque les arrojaste mucha información serena para que estén tranquilos y puedan razonar un poco, a pesar de que comentaste que no había tanto logos, tanto uso de la razón, pues yo detecté que sí, ¿no? Hay mucha... El filósofo me puede. Hubo mucha por ahí, pero en el sentido religioso, metafísico, pero controlado, basándote en la propia experiencia, ¿no? No yéndote a cuestiones de, ay, el que los marcianos, los astronautas, qué sé yo, no, sin salir a los, como los de History Channel, ¿no? Los antiguos exacto. astronautas, los aliens, ándale, no. Esto es más humano que alienígena, ¿no? Exacto. No sabemos si los aliens mueren o no, porque no sabemos ni siquiera si existen o si existen, quién sabe. El punto viene a ser que en el mundo la muerte es totalizadora, ¿verdad? Creas o no, ahí está, pues, tantos papas y todos se han muerto, así que ahí tenemos varios fans de closet, ¿no? Con muy buenas sotanas de oro, muy buenas. Y finalizo con esto. Pues Andrés, muchísimas gracias. Déjame solo decir que un honor estar aquí en la Noria San Pantaleón, un honor conocerte y gracias por este espacio también para poder hablar un poquito sobre mi devoción y mi fe en el fondo. Y de verdad, y que por supuesto, para cualquier cosa, esté donde esté, cuenta conmigo. Claro que sí, Carlos. Claro que sí. Un gustazo y pues nos seguimos viendo. Disfruta la fiesta, que todavía es temprano, más o menos son como las 5 de la tarde y queda mucho por delante. Aquí vamos a darle una buena bañada de pueblo mexicano a Carlos. Exactamente. Me faltan muchas micheladas aún. Ahí está. Y ahorita hay, entonces, pues eso es lo que toca. Hasta luego.